Bueno, el tema que voy a tratar hoy con ustedes, y comenten lo que les parezca, interrúmpanme cuando sea necesario, y yo como siempre voy a tratar de hacer pausas para que se pueda participar. Es el tema de los límites que tiene la ciencia. Digamos, de alguna manera cuando charlábamos en las veces pasadas, habíamos llegado a la conclusión de que la ciencia lo puede todo, lo cambia todo, afecta todo. Bueno, pero en realidad hay que ver que hay cosas en las que la ciencia se detiene, por ejemplo, podríamos decir. ¿A qué me refiero? A que la ciencia moderna tiene ciertas, no sé, yo no diría prejuicio, pero sí tiene cierta manera de enfocar la realidad, que es muy particular, que no es necesariamente la manera científica inevitable de enfocar la realidad. ¿A qué me refiero? A que la ciencia básicamente eh, tiene las características de un tipo de filosofía que se llama el materialismo. Ustedes se darán cuenta de lo que estoy queriendo decir. La ciencia moderna es básicamente materialista. Capaz que se podría hacer alguna acotación al decir, bueno, pero también habla de la energía, también habla del espacio, del tiempo. Pero si ustedes analizan las bases de la ciencia, tanto el espacio como el tiempo como la energía terminan reduciéndose de nuevo al concepto de materia. Y, y si una actividad tan importante como la ciencia cae dentro del marco de una sola clase de filosofía, que es el materialismo, entonces, no, eso Para, para pensarlo de una manera, por ejemplo, la ciencia no tiene, digamos, un método único, pero sí tiene algo que es común, que es un anclaje con la realidad. O sea que, como se mencionaba recién, que en un cierto sentido es materialista, pero en este sentido, en un sentido que teoriza, digamos, formula teorías, hace explicaciones, digamos, pero siempre teniendo en cuenta la realidad, objetos de la realidad, cosas de la realidad, que, por ejemplo, en caso de filosofía, eso es distinto porque hay teorías filosóficas, digamos, o pensamientos filosóficos que trabajan con intangibles, con inmaterialidad. Por ejemplo, el caso de Descartes, como habíamos trabajado, ahí va, muy o la bien. geometría también, que es otra, o una mirada que no refiere concretamente a la materia o a la realidad. Eh, Por ahí viene la mano, por ahí viene la mano. O sea, básicamente lo que estoy diciendo, y dicen muchos críticos, es que ese enfoque en el cual lo físico, lo físico es lo primario, por decirlo como, se está diciendo que de alguna manera la ciencia base de todas las demás ciencias es la física, porque lo físico en esta ciencia moderna es lo básico. La química no puede dejar de lado los conceptos físicos. Y después la bioquímica no puede dejar de lado los conceptos químicos y por lo tanto tampoco puede dejar de lado lo físico. Y así podemos seguir escalando. La biología va a tener en cuenta la química, que a su vez tuvo en cuenta la física. Y siempre terminamos con la base en la física. ¿Y cuál es el concepto base de la física? La materia. Es la materia. Eh, ¿Por qué eso puede resultar una limitación? Por lo que decía Nubel, justamente, los intangibles. Voy a dar ejemplos. Voy a ir dando ejemplos para mostrar eso. Por ejemplo, la idea de libertad. ¿La libertad es algo físico? ¿Mm?
¿Es algo físico? No, no. Parece que no. Es más, ninguna de las ciencias ha logrado dar un concepto apropiado de libertad. Es más, en muchas teorías científicas, la libertad se deja de lado. Ni siquiera aparece como concepto. En la matemática en algún momento aparece la libertad. En la física, ¿aparece? ¿Y la libertad será o no importante? ¿Qué tan importante es la libertad? Todos los sistemas políticos que permiten organizar de alguna manera los estados a nivel global, ¿pueden dejar de lado la idea de libertad? Toda la vida política de la humanidad pasa crucialmente por tener un concepto de libertad de los individuos, de libertad de las sociedades, de los pueblos, de los grupos, de las etnias, de los géneros, de libertades individuales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos ¿no incluye el concepto de libertad? Cuando se discute básicamente en cuestiones políticas, ¿no es crucial determinar si el sistema político que se va a crear o establecer respeta o no la libertad de las personas? ¿Y qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la ciencia ni siquiera toca el tema. No lo toca. O sea, lo que constituye la base, uno de los elementos que constituye la base de la convivencia humana a nivel de todo el planeta, a nivel de la construcción de los sistemas políticos, de los estados, de la relación entre empresarios y trabajadores, la relación entre familiares, la libertad. No le interesa. No está en ningún libro. Ustedes busquen, abran un libro de biología, abran un libro de física, abran un libro de química. Incluso si ustedes van a otro tipo de ciencia donde uno diría, acá va a aparecer la idea de libertad. Difícilmente es discutido. Porque es un intangible, como decía, me gustó la palabra, ¿eh? Porque la libertad es un intangible. No lo podés colocar dentro de una filosofía materialista. Y si lo intentás colocar, va a ser de alguna manera para crear un concepto acomodaticio, digamos, de libertad. Bueno, no sé si vieron ese ejemplo, lo que estoy diciendo. Otro ejemplo. ¿Vieron lo que pasa? Y ustedes mismos en su cabeza lo tienen presente todo el tiempo, ¿o no? ¿Ustedes no ven que hay dos clases de conocimientos en un liceo o en una universidad o a nivel universitario? Que hay dos clases de conocimientos que serían el conocimiento de las ciencias exactas o naturales y el conocimiento de las humanidades, como la filosofía, la literatura, la historia, la sociología. ¿Ven que hay como una separación? ¿Ustedes mismos no piensan que hay una separación? ¿Y por qué es esa separación? No es que el conocimiento es universal, o sea que la idea en filosofía es que todos los conocimientos forman una unidad abarcativa y no habría necesidad de hacer una distinción o separación. ¿Y cuáles son las más prestigiosas? ¿Las ciencias naturales o las ciencias humanísticas, por decir un modo? Las naturales, porque te dan
resultados más exactos. Porque, ahí está, porque aparentemente las ciencias naturales dan resultados más exactos, predicen más, establecen hechos de manera más firme, porque no es lo mismo, como lo decía el filósofo Carlos Baferreira, plantearse de qué mejor manera es viajar a Chile, y es un ejemplo que pone él, y tengo que elegir entre viajar por tierra, viajar por avión, viajar por barco. No es lo mismo plantear un problema como ese, que no es un problema de las ciencias naturales, es un problema que anda a ver dónde lo ubicás vos, a dónde lo ubica uno, ¿verdad? Es el problema. Es un problema real, en concreto o no, pero no es un problema de las ciencias naturales. Y no va a tener una solución única tampoco. Que plantearse si la Luna tiene o no tiene atmósfera. Porque ahí sí la solución es única, y entonces vos decís, bueno, es una solución exacta, es una solución única. En realidad, es más interesante resolver un problema donde la solución no es única que resolver un problema donde 2 más 2 son 4. Pero tiene ese prestigio, el prestigio de la exactitud, de la certidumbre, de la certeza, y ese prestigio es un prestigio relacionado con la perspectiva de Descartes, justamente. Descartes quería certeza, quería seguridad, y las ciencias naturales parecen que lo ofrecen más. Pero sobre todo las ciencias naturales están más cerca del concepto de materia, ¿o no? ¿Dónde aparece la idea de materia en sociología? Si tenés que hablar de la relación entre las personas. Entonces, lo que más se prestigia es lo que más cerca está de la filosofía de base, que es el materialismo. Y ahí viene la separación. Y ahí existe un prejuicio sobre las humanidades. Se ha establecido un prejuicio y una limitación. ¿Cuál es la limitación? Que cuando vos separás el conocimiento en 2 partes, casi como quien dice, que no se comunican entre sí, creas un quiebre en el conocimiento. Y ese quiebre nos afecta a todos. Parece que lo que más se va a desarrollar y se sigue desarrollando son las ciencias naturales. Todo lo que tiene que ver con las humanidades, justamente con las relaciones humanas, con una vida mejor entre las personas, con comprender más quiénes somos, cómo nos relacionamos, cómo cambiar la manera en que vivimos para mejor, todo eso está en un segundo plano, porque está más lejos del concepto de materia. Ahí tienen otro límite en la base conceptual que maneja la ciencia moderna. Pero hay mucho más. Fíjense, cuando la ciencia intenta de alguna manera restringirse a lo físico, no deja espacio para que otros tomen aquello no físico, intangible, como dice Nubel Delgado, y lo asuman como propio. Y ojo, ahí puede entrar el filósofo, ¿verdad? Bárbaro. Me dejaste todo este espacio, todo lo intangible, el problema de la libertad, el cómo tomar decisiones buenas o malas sobre nuestra vida, y todo eso, vos me lo dejaste para mí, es tema mío. Bueno, buenísimo. Espacio para el filósofo. Pero no deja espacio también para los supersticiosos, para la superstición. Sí, para la iglesia también, por ejemplo, para la religión. Y además eso explica cómo la religión se conserva. Y es más, no solo se conserva, sino que la religión se ha vuelto, se ha expandido. La ciencia no compite con la religión, convive perfectamente. Aquellos que sueñan con que la ciencia de alguna manera sustituya toda la forma, abarque toda la forma de conocimiento,
abarque toda la forma de conocimiento y por lo tanto, de alguna manera, logre una extensión universal sobre todos los temas, ¿no ve que en la base hay una limitación? ¿Por qué tanto las supersticiones como las viejas religiones siguen perfectamente vigentes? Porque tienen un espacio gigantesco que la ciencia moderna no ocupa. ¿Por qué? Porque es materialista. Como diría un cristiano, al lado de la materia, ¿qué hay? ¿Cuál es el otro costado de la realidad para un cristiano? Materia y espíritu, lo espiritual. Todo ese escenario, el escenario de lo espiritual, digamos, pongamos, por ejemplo, libertad ya dije, ¿no? Pero por ejemplo, el amor universal, los sentimientos, digamos, nada, todo lo que tenga que ver con aquello que la ciencia ha dejado de lado, por decirlo modo. Que la ciencia ha dejado de lado. Entonces hay un gran espacio, un gigantesco espacio que la ciencia no ocupa y al cual ha renunció prácticamente. Eso sería otra de las limitaciones. Ya mencioné varias, ¿verdad? Bueno, lo ético, claramente, ¿no? La vez pasada decíamos, a ver, piensen en esto. Le voy a decir con un ejemplo bien concreto. Yo le pido a un físico que me hable sobre la detonación de la bomba atómica en Hiroshima. ¿Sí? Le pido a un físico que haga eso. ¿Y de qué me va a empezar a hablar? Todas las cosas físicas, químicas, no le va a importar al lado de la ética. No va a hablar, no va a decir nada sobre la cuestión ética, sobre el problema de haber tirado esa bomba, de haber matado a todas esas personas. No me va a decir nada, nada, como si no le importara. Le importa como persona. El físico es una persona, pero cuando me habla como físico, ¿de qué me habla? Bueno, detonó en tal lugar y a tal altura y el radio de explosión fue tal. En el radio interior, el calor fue muy elevadísimo, luego hubo un sector más, un círculo mayor en el cual la detonación produjo ondas de choque, y luego un sector aún mayor, un círculo más grande, al cual alcanzó la radiación, aunque las ondas de choque no golpearon con fuerza esa zona, etc. De eso me va a hablar el físico. Y entonces yo voy a hacer esto. Voy a tratar de buscar un científico que me hable del problema ético de lo que pasó en Hiroshima. ¿A dónde lo voy a buscar? No, las partes humanísticas. Tendría que ir a humanidades. A ver, voy a hablar con alguien de humanidades. ¿A qué ciencia recurro? Yo estoy un científico, ni idea, acá en los humanísticos. ¿A qué ciencia recurro en humanidades para que me hable del problema ético de lo que sucedió en Hiroshima? Sociología, filosofía. ¿En sociología me van a hablar del problema ético? ¿O me van a hablar de las cuestiones sociales referentes a la detonación? El cómo afectó a las relaciones sociales dentro de la sociedad japonesa y cómo se reflejó en las costumbres japonesas, cómo afectó a la vida familiar. ¿Me va a hablar del problema ético? Filosofía, entonces.
Ese es el asunto. No tanto que la filosofía sea la que todavía puede ocuparse de algo así, eso que ni ciencia es, eso que no sabes dónde ubicarlo. Lo increíble es que hablar de algo tan importante como lo ético, el problema ético de algo tan terrible como eso, haya quedado en manos de la filosofía que está sumamente desprestigiada en esta época. Y se sabe por qué, ¿no? Porque la ciencia adopta, a pesar de que está muy limitada en sus consideraciones, en los temas que abarca, sí sigue pretendiendo ser el conocimiento universal. Entonces todo lo que queda por fuera de la ciencia parece menos importante, mucho menos importante. Es mucho menos importante hablar del problema ético en cuanto al lanzamiento de esa bomba que hablar del radio de la explosión. ¿Les parece que esa es la escala de importancia que necesitamos? Pero dicho de otra manera, lo decían, sí, ¿No parece haber ahí un problema de suerte, por ejemplo, digamos, de corte descriptivo de la realidad y de parte, por ejemplo, de corte humano? ¿No hay como una especie, parece que hay como una especie de distinción ahí entre lo que la mera descripción y el impacto humano? ahí va. Es ese corte del que estábamos hablando antes, ¿no? Entre humanidades y ciencias naturales. Y que se refleja en todo lo demás. Se refleja en una discusión como esa. Pero digamos, es fácil verlo, ¿no? Es fácil verlo. Incluso le dieron nombre a algunos filósofos del siglo XX a esa situación. Ellos decían, por ejemplo, lo decía el filósofo Habermas, bueno, o Marcuse, no sé, varios filósofos, pero no precisan mencionar nombres. Hablaban de algo que se llama la razón instrumental. La razón instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Por decir como que habría dos tipos de pensamiento racional. Un pensamiento racional que fuera verdaderamente racional en el sentido de que el que razona se da cuenta de que es muy importante que las conductas humanas sean racionales, que no se tiren bombas atómicas sobre la gente. Eso es ser racional, ¿o no? ¿Alguien es racional cuando no se dedica a tirar bombas atómicas? ¿A usted le parece que es racional tirar bombas atómicas encima de la gente? Y no, Y no. Esa razón es la razón ética. La razón amplia, la razón en la cual, es la cual tiene un ser racional, verdaderamente racional, que tiene no solo piensa racionalmente, sino que actúa racionalmente. Esa es la razón ética, la razón que tiene que ver con pensar y actuar, usando el razonamiento, siendo razonable, por decirlo. ¿Sí? Sí, por suerte yo, por ejemplo, el hijo, ¿no? El hijo que dice, por suerte mis padres son personas racionales, que razonan, que actúan y piensan razonando. ¡Qué suerte! ¿No? Y en cambio el otro puede estar diciendo, no, mis padres no, ya es un desastre, y mi padre es ebrio, mi madre, no sé. ¿Me explico? Uno sabe bien cuando una persona es racional y cuando no es. O cuando está actuando racionalmente y cuando no. Bueno, pero esa racionalidad, la de la razón ética, que está como fuera de lugar.
O sea, no está actuando realmente en el mundo humano esa razón. Seguimos siendo irracionales. Mirá lo que pasa. No piensen solo en la bomba de Hiroshima, piensen en cualquier otra cosa. Seguimos en una sociedad irracional. Eso decían esos filósofos. Porque desde el punto de vista de la razón ética, somos todavía irracionales, incluso más irracionales que en otras épocas. Pero sí existe algo que se llama la razón instrumental y que tiene que ver con ese materialismo de fondo de la ciencia. ¿Qué es una razón instrumental? Es una razón que se limita a razonar sobre los hechos, describiendo, reduciéndose a hablar del arma y no de cómo el arma se usa, o si deberían o no existir armas. Podríamos pensar, por ejemplo, muy relacionado a eso, el tema del nazismo con los campos de concentración y Sí. cómo fue gestionado todo. Exactamente. Exactamente. Un ejemplo tremendo, ¿no? Porque, a ver, esa es una de las cuestiones que consideraron esos filósofos, justamente. La Alemania nazi organizó de una manera muy racional, así, entre comillas, muy racional, el exterminio de millones de personas. O sea, ¿qué hizo? Creó todo un sistema de vías de ferrocarril que morían en grandes instalaciones, gigantescas instalaciones, donde iban a ser abarrotadas las personas e iban a ser procesadas, entre comillas, para su eliminación. Se creó una industria de la muerte, en la cual no se desaprovechaba ningún material. Y no voy a dar detalle a qué me estoy refiriendo. No voy a dar detalle. Una industria de la muerte. Eso es ser racional en un sentido, ¿o no? Metódicos, con horarios fijos, sistemáticos, organizados, bien planificados, con ingenieros trabajando, con científicos creando el veneno para gasear a las personas, el ciclón B, se llamaba así, el ciclón B, lo creó la antecesora de la hoy empresa famosísima Bayer. IG Farben se llamaba la empresa antes. Creó el veneno para ser usado en el gaseamiento de las personas. Y también la IBM, la primera gran empresa de computación de Estados Unidos, la IBM creó las tarjetas perforadas para clasificar e identificar a la gente. Fue el primer sistema informático aplicado sobre una gran masa de personas. Sí, sí, exacto. La informática se desarrolló, entre otras cosas, de esa manera. ¿Sí? Y eso es razón instrumental. Eso es razonar hasta acá, hasta el límite en el cual yo me limito a hablar de cómo hacer el arma y cómo hacer que mate más, olvidándome de la razón ética, de que si yo me limito a razonar así, sigo siendo irracional en el otro sentido. Por ejemplo, ahí podría pensarse de que hay como un medio y un fin, digamos. En este caso, tenemos un fin irracional, pero un medio racional. En cambio, si por ejemplo planteamos un fin con respecto a un fin ético, digamos, o moralmente aceptable, ya ese medio es lícito
para llegar para alcanzar ese fin, que también es lícito. Pero en el otro caso, hay como, parece que algo falla, digamos. Sí, incluso la idea de finalidad no es una idea materialista. La idea de finalidad fue extirpada de la ciencia. Se habla de causas, de efectos, de medios, justamente como decís vos. De medios, de causas, de efectos, de relaciones entre las condiciones y los sucesos. O sea, dadas tales condiciones, dentro de mi experimento van a ocurrir tales y tales consecuencias a causa de las condiciones que yo planteé en el experimento, pero no de finalidades. A ver, en la física, ¿en qué parte de la física se habla de finalidades? ¿Se dice que el universo tiene alguna finalidad? ¿Se dice que la vida tiene alguna finalidad en biología? ¿Se dice que la existencia tiene alguna finalidad? En algún libro de ciencia voy a encontrar una respuesta a la pregunta por el sentido de la existencia o de mi vida. La finalidad no existe para la ciencia materialista. Y entonces ahí, si no existe, ¿por qué me voy a preocupar por la finalidad por la cual se está lanzando o no una bomba en Hiroshima? ¿Se está o no exterminando gente en la Alemania nazi? Los límites de la ciencia tienen que ver con las bases mismas que ella tiene. Que vuelvo a decir, están demasiado restringidas a una filosofía materialista. Demasiado restringida. No quiere decir que no sea posible otra ciencia. Es más, ya hay muchos científicos que discuten eso. Muchos científicos se han dado por aludido y han discutido durante estos últimos años, últimas décadas, sobre esas limitaciones que tiene la ciencia. Esa falta de, digamos, esas faltas, esas carencias. Y eso tiene que ver con que la ciencia, no sé si se dan cuenta, eso tiene que ver con que la ciencia realmente no ha resuelto nuestros problemas principales. ¿No sigue habiendo pobreza? ¿No sigue habiendo esclavitud? Pero eso no sé si es culpa de la ciencia, sino de las personas que hacen uso de ella. Las No, personas que tienen, como decíamos, otra vuelta, el poder, no, que manejan, justamente. porque Justamente, la ciencia al no ocuparse de eso, al limitarse, al autolimitarse, no resuelve nuestros problemas. O lo que sea, pasa es que para solucionar esos problemas tendríamos que eliminar el paralelismo que hay entre las ciencias naturales o exactas y es, las ahí está, humanas, humanísticas. ahí está. Esa separación es dolorosa, porque justamente, podemos pensarlo así, en esa separación está la continuidad de los problemas. Pero ¿cómo superás esa separación? ¿Dónde está la raíz de esa separación? Y de que desde chicos siempre nos enseñan que, o nos dan a entender que unas ciencias pesan más que las otras. Y había que eliminar ese prejuicio general en toda la Tierra, pero eso no es posible, es algo muy utópico. No necesariamente utópico, porque el conocimiento humano fue evolucionando tanto en sus bases como en su orientación. Pero el tema, profe, es que hay personas poderosas a las que no les sirve que esa brecha se elimine. Bueno, una razón instrumental es más útil al poder, ¿o no? O sea, ponete a diseñar la bomba, perfecto. Voy a dedicar todos mis conocimientos científicos a diseñarla. Bueno, ahora no te cuestiones que la voy a tirar porque no es una cuestión científica. Listo, solucionado el problema.
Sí, una razón instrumental, también lo decían esos filósofos críticos de nuestra época. Una razón instrumental es más útil al poder que a la humanidad. Y es un problema que la ciencia o que la comunidad científica ya está de alguna manera encarando. Y lo tienen que encarar cada vez con más urgencia porque por ejemplo, tenemos la cuestión de la crisis sistémica que está sufriendo el planeta, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de la contaminación, de todos los puntos de vista que quiera. Estamos en una crisis global. O sea, no solo no se han resuelto nuestros problemas básicos como la pobreza o la esclavitud, o lo que vos quieras, sino que algunos se han complicado. En fin, para seguir pensando durante bastante tiempo esto, ¿no? Bueno, ya me quedé sin tiempo y bueno, entonces nos vemos la próxima. ¿Quieren agregar algo? Tengo un minuto nomás, tenemos un minuto nomás. Bueno, nos vemos entonces. Chao. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao, profe.